Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? A ver, muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Los que están en la cámara, pues me levantan las manitos, ¿cierto? Y pues los que están en el chat me van confirmando a través del chat para saber si se escucha bien. Y también, por supuesto, los profesores asignados que se encuentren en la sala pueden ir dejando un mensaje a través del chat para todo aquel que no haya podido conectar su audio todavía, pues por supuesto que lo pueda conectar y que pueda aprovechar la clase del día de hoy como corresponde. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, pues les voy dando la bienvenida a todos. Primero que nada, me presento para aquel que no me conozca. Mi nombre es Franco Marabolí. Yo soy director y fundador de Hipnoterapias Marabolí e instructor de la Fundación Nueva Conciencia. Y soy el encargado el día de hoy de llevar a cabo esta clase extraordinaria donde vamos a hablar sobre las infinitas posibilidades de la vida después de la muerte o la vida antes de la vida, ¿de acuerdo? O sea, las vidas pasadas. Este es un tema muy interesante, muy controversial, que por lo demás les quiero pedir a todos que si se van a quedar en esta clase, pues simplemente abran su mente a nuevas posibilidades y que escuchen con atención. Yo no quiero que me crean, yo siempre les digo a mis alumnos, pues no busco que tener la razón en todo. Lo que yo busco simplemente es que cada uno pues medite, reciba la información, la procese, la digiera y que luego cada uno pues tenga la posibilidad de tomar sus propias determinaciones y conclusiones al respecto de las diferentes temáticas que hablamos aquí dentro de la Fundación. ¿De acuerdo? Así que hay que recordar que ideas circulares no entran en mentes cuadradas. Así que, por supuesto, pues sean todos bienvenidos. Espero que aprovechen la clase al máximo. Yo les recomiendo a todos que vayan tomando notas y apuntes de todo lo que les parezca interesante, les llame la atención para que de esta forma puedan sacar el máximo provecho a todo lo aprendido durante el día de hoy. De todas maneras, cualquier duda o consulta que tú tengas posteriormente a la clase, te puedes comunicar con tus profesores asignados, que ellos siempre van a estar dispuestos a guiarte, orientarte y ayudarte en todo lo necesario. Si no sabes quién es tu profesor o tu profesora, es muy simple, muy sencillo identificarlos, ya que son las personas que te mandaron los datos de acceso para que tú pudieras participar en la clase del día de hoy. Les pido también a los profesores asignados, que veo ahí algunas alumnas medias desesperadas de que no escucho, no escucho, si les pueden ir dejando el mensajito para que por supuesto puedan activar su audio y aprovechen la clase como corresponde. ¿De acuerdo? Perfecto, ahí se los agradezco mucho y gracias, Pía. Entonces, chicos, pues bueno, para siempre, como siempre, la clase está siendo grabada, queda a, bueno, revisión si es que es publicada en mi canal de YouTube o no. Así que, por supuesto, pues sus apuntes y la atención es lo más importante, lo más necesario, porque pues, a veces con este tipo de, la tecnología nunca se sabe, pasan cosas, a veces se graban, a veces se graban mal, a veces no, y a veces se suben, a veces se pierden, y pues bueno, es mejor tener todo por escrito y aquí también en la memoria y por supuesto en sus apuntes. Entonces, chicos, pues vamos a entrar de lleno a lo que nos convoca porque el día de hoy tenemos una hora de clases y tenemos que aprovecharla al máximo posible porque este tema es muy interesante. Así que si están aquí, me imagino que es porque te llama la atención, ¿cierto? Así que, pues, comenzamos. Primero que nada, me gustaría hablar un poco de la posibilidad de que existan vidas pasadas. Esto, pues, el mero hecho de pensar en una vida pasada plantea muchos cuestionamientos, como es lógico, y créeme, tú no eres el primero ni tampoco vas a ser el último, que te vas a cuestionar este tipo de situaciones. De hecho, la cuestión de la vida después de la vida o la vida antes de la vida, pues ha sido un tema milenario, o sea, yo considero que es casi junto con la propia creación del hombre, porque hay registros de jeroglíficos que hablan de la posibilidad de una vida después de la muerte, habiendo en todas las culturas a lo largo de la historia. Y pues bueno, algunos también proponen la idea de un cielo o un infierno y también pues les han llamado de diferentes nombres dependiendo de cada religión. Pero este es un tema que nos hemos cuestionado desde hace siglos atrás y que pues hoy en día no logramos, ¿cierto? Poder concluir si realmente es así
o no. Y esto que les voy a decir ahora es netamente una apreciación personal, es algo que yo creo, es algo que yo pienso, así que no se lo tomen tan a pecho, pero justo el otro día cuando tuve la clase de los principios de la fe aplicada, les hablaba a los chicos que estuvieron en esa clase lo importante bueno, en realidad lo que diferenciaba la fe de las otras cosas. Y lo que diferencia a la fe de los otros sentimientos y las otras emociones es que la fe es algo que tú crees 100%, o sea, estás 100% seguro, incluyendo sin tener forma de demostrarlo. Entonces, eso es lo que es la fe. Entonces, pues cuando hablamos de temas de fe, pues curiosamente siempre está esta incógnita, ¿cierto? Entonces, desde mi apreciación, como le digo, es un tema en común, porque la fe en sí misma, la esencia de la fe, es el hecho que es algo, es un sentimiento, es una emoción de estar 100% seguro de algo, aunque no tengas forma de demostrarlo. En el momento que tienes forma de demostrarlo, ya deja de ser fe. ¿De acuerdo? Entonces, pues también cuando hablamos de cuestionamientos de fe en sus diferentes aristas, como es el caso de Dios, es el caso de las vidas pasadas, es el caso de los ángeles, etcétera, 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 todo lo que tenga que ver con la fe, pues curiosamente le pasa lo mismo. Son cosas que debemos creer, ¿cierto? Pero las podemos sentir, pero no tenemos una forma 100% segura de demostrarlo, aunque por supuesto tenemos pistas. ¿De acuerdo? Y estas pistas son las que les voy a hablar el día de hoy y que los va a llevar a cada uno a decidir si creer en eso o no. ¿De acuerdo? Yo les voy a compartir estas pistas con ustedes y pues bueno, ya cada uno queda a su conclusión y a su comprensión. Así que, bueno, ¿a qué me refiero con estas pistas? Bueno, a lo largo de la historia siempre encontramos indicios de diferentes temáticas y pues las vidas pasadas no es la excepción. De hecho, existen muchos casos de pequeñitos, niños, que hablan de haber tenido una vida pasada, de ser otra persona. Yo no sé si alguna vez han escuchado hablar de estos casos de niños, principalmente son jóvenes en su mayoría, que comentan y cuentan que antes de ser ese niño, esa pequeñita, pues eran otra persona. Y curiosamente hubo un caso muy famoso de, si no me recuerdo, de Lady Di, otra personaje, una chica muy famosa, y era un niño y decía que él era esa persona y que curiosamente sabía detalles que nadie sabía, sabía cosas que solo la familia sabía. Y entonces, pues fue un caso muy conocido hace como 2 décadas atrás. Y pues esos casos se cuentan por muchísimo. Ese se hizo más famoso porque, pues bueno, decía que era una persona muy importante. Entonces, pero otros casos, personalmente he conocido algunos, donde eran dos hermanitos, los conocí en Chile, eran dos niños pequeñitos, hijos de una amiga, y que ellos siempre hablaban muy así, muy como hablan los niños, ¿cierto? Y ellos de repente le decía, la hermanita le decía al hermanito, oye, ¿te acuerdas cuando estábamos con mi mamá y ella era mi hermanita y tú eras mi primo y nosotros jugábamos haciendo tal y tal cosa? Y el niño le respondía, sí, yo me acuerdo y también hicimos tal cosa y te contaban una historia que entre los dos pues coincidía así perfectamente. Y yo así, ay, caray. Pues bueno, la teoría ahí en ese momento la pasé a ver con mis propios ojos, o sea, a ver un hecho real. Y pues bueno, fue materia de estudio en su momento porque mi amiga me pidió ayuda en algunos casos especiales con estos niños y que pues tuve la oportunidad de entrevistarlos, de hacer algunas preguntas capciosas porque tenía que comprobar si realmente era así, pues tengo, tengo la curiosidad del investigador, así que pues bueno. Y pues coincidió, de hecho hice algunas entrevistas con ellos y por separado me contaban la misma historia. O sea, no era algo que pudieran planear o que simplemente fuera un juego de niños, sino que yo les preguntaba sobre un hecho en concreto que recordaran, lo describía uno y después metía al otro en la sala, conversábamos y le preguntaba que me contara la misma situación, a ver si la recordaba y en la mayoría de los casos la recordaba y me describía lo mismo. Y yo, interesante, ¿cierto? Y entonces, pues ahí tuve esa oportunidad personal de poder comprobar este tipo de situaciones, que ha sido el único caso de investigación que he hecho así en vivo y en directo con niños de este estilo.
Pero pues evidentemente yo no soy el único que ha tenido este tipo de oportunidades, de experiencias cercanas a eso, sino que han habido estudios al respecto de eso a lo largo del mundo por cientos. Además de este tipo de indicios, encontramos otro indicio muy estudiado que es todavía más común, que es el hecho de la resurrección. ¿Te imaginas que tú sabías que las personas resucitan? Y tú dices, bueno, pero a ver, si ya me va a salir alguno. No, el único que ha resucitado a lo largo de la historia es Cristo. Pues bueno, quizás sea el más conocido, pero el único no es, ¿de acuerdo? El único que ha resucitado no es. Claro que el que ha resucitado después de 3 días, sí, el más chingón. Pero el hecho es que otras personas sí han resucitado. Y tú me dirás, pero ¿cómo que resucitar? O sea, si realmente esto de la resurrección es tan real, deberíamos saberlo todos, debería ser algo súper conocido, algo súper popular, pero la verdad es que no. De hecho, pues incluso a este fenómeno le ponen un nombre muy diferente, que se les llama de forma técnica experiencias cercanas a la muerte. Y que en realidad, pues el nombre no representa absolutamente nada de lo que realmente sucede. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace cuando tú dices una experiencia cercana a la muerte? ¿Qué es lo que te dice esa frase? O sea, a mí cuando alguien me dice una experiencia cercana a la muerte es que, pues bueno, estuvo cerca de morir, pero que no murió, ¿cierto? Eso me transmite el nombre de experiencia cercana a la muerte. O sea, no sé, me pasó un cuchillo a medio centímetro de la yugular, ¿cierto? Y que me podría haber matado. Eso para mí es una experiencia cercana a la muerte. O que de repente me caía una línea del tren y venía el tren a toda velocidad y alcancé en el último segundo a saltar fuera. Para mí eso es una experiencia cercana a la muerte. Pero no, pues la ciencia ocupa esta frase o este adjetivo para las personas que se murieron, o sea, literalmente murieron, están clínicamente muertas y que han vuelto a la vida después de 2 minutos, yendo casos que van desde los 2 minutos hasta un par de horas, de acuerdo con los casos que han sido un poco más extremos. Por eso le dije cuando Cristo 3 días, pues no han habido casos de 3 días, pero sí casos de que van desde minutos hasta horas, ¿de acuerdo? Eso sí. Entonces, para mí eso no es una experiencia cercana a la muerte. El nombre que tiene eso se llama resucitar, ¿cierto? O sea, te mueres, estás clínicamente muerto, más de 2 minutos, que es el tiempo permitido para poder realizar las reanimaciones, porque luego de los 2 minutos, cuando no llega sangre al cerebro, o sea, oxígeno a través de la sangre, las células cerebrales comienzan a morir y comienza, o debería comenzar a producir daño cerebral y daños cerebrales irreparables. Entonces, por eso se considera que una persona que está clínicamente muerta por más de 2 minutos, pues ya no conviene practicarle técnicas de reanimación porque pues, podría reanimar con secuelas cerebrales muy graves, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que la ciencia considera, pero pues eso es lo que se considera, pero la realidad es que no pasa eso. O sea, en algunos casos sí, pero en muchos casos no. ¿De acuerdo? Y entonces, pues la gente se muere, pasa esa cantidad de minutos, media hora, una hora, ¿cierto? Y luego vuelve. O sea, esto será raro, estoy seguro. A ver, ¿cuántas personas aquí en la sala? 200, casi 250. Estoy seguro que más de ustedes conocen esta historia y no solamente la conocen, sino que la ha vivido en la familia o con algún ser querido o con alguna persona cercana a ustedes. A ver, ¿alguien ha vivido esta experiencia o ha sabido de algún familiar que la haya vivido? Pues, a ver, veamos, para que, ay, Cristina, a ver, ¿qué más? ¿Hay alguien que conozca de este tipo de experiencias? Mi papá le pasó eso en el año 2000 y cachito, pues también le pasó cuando lo operaron de peritonitis una nieta, ahí Carmen, yo, ¿cierto? Pues bueno, son tan comunes que en cualquier clase que yo le pregunte, ahí mi hermana, o sea, mira, ya llevamos una, dos, tres, cuatro, 10 personas, ¿de acuerdo? He sabido de personas, una hermana, ya pasamos las 10 personas, ya vemos más de 100, o sea, que vamos en un 5%. Si pasamos los 20, ya al 10% de los que están aquí presentes ha tenido o ha visto o ha experimentado este tipo de experiencia. O sea, imagínate, ya llegamos como a los 20 comentarios, no sé si se han fijado ahí en el chat, pero significa que el 10% de las personas que está aquí ha estado relacionado con este tipo de experiencia. O sea, pues, y yo me arriesgo a preguntarlo así al aire.
me arriesgo a preguntarlo al aire porque pues sé que esas cosas suceden, ¿de acuerdo? Sé que esas cosas pasan y son mucho más comunes de lo que nosotros podemos llegar a pensar. ¿Por qué hablo de este tipo de situaciones? ¿Qué tiene que ver esto con la posibilidad de vidas después de la muerte o vidas antes de la vida? Pues esto es igual, la madre. Nadie me dijo, Roberto, una paciente, a ver, dame un segundo. Pues una paciente me dice, a ver, Roberto, una paciente despertó en la morgue 48 horas después de fallecer en Chile. 48 horas. El sabor a muerto que le debe haber quedado en la boca, pues te lo encargo. Porque sí, curiosamente, eso parece un chiste, pero es anécdota. Las personas que les pasa, les queda un saborcito así por unos meses, así como muertito. Entonces, en la boca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sobre todo cuando se prolonga mucho ese estado. Por eso 48 horas, pues sí es bastante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto lo comento y lo traigo aquí a la mesa de conversación por el hecho de que no solamente vuelven, sino que recuerdan qué fue lo que pasó. ¿De acuerdo? Algunos recuerdan más, algunos recuerdan menos, pero pues en mayor o menor medida recuerdan cosas que suceden después de esa muerte. Una metáfora, o sea, una historia que todo el mundo conoce es la luz al final del túnel, ¿cierto? ¿Han escuchado hablar de eso, de cuando uno se muere hay una luz al final del túnel? Pues bueno, todo el mundo ha conocido esa historia porque ha salido en películas, en historias, en dibujos animados, se cuenta de repente en conversaciones así cotidianas y pues es algo muy conocido. De hecho, pues se hizo una película muy, que en realidad pues la temática puede ser buena y puede haber sido muy popular, pero no me gusta porque justamente dice eso, dice lo contrario, no te acerques a la luz. ¿De acuerdo? O sea, cuando mueres no te acercas a la luz y muestran en esa película como que si la luz fuera algo malo. Pero pues bueno, el tema es que la realidad es que todas esas personas que fallecen describen más o menos la misma historia. ¿De acuerdo? Se las voy a contar para que ustedes tengan una idea. Vuelvo a decir, es más o menos lo mismo, pero cada caso, pues hay algunos con más detalles, otros con menos detalles, otros recuerdan perfectamente lo que les sucedió, otros recuerdos vagos y difusos, pero más o menos les voy a contar cuál es la historia después de la muerte. A mí no me ha pasado todavía. Cuando me pase les voy a decir, chicos, pues ayer me morí, así que les vengo a contar más o menos lo que me pasó. ¿De acuerdo? Así que va a ser clase especial para alumnos VIP, se los aseguro, así que lo prometo. Entonces, de acuerdo, el día que me pase, pues se los voy a tener una clase para alumnos VIP, ¿de acuerdo? Así que para que sepan. Entonces, pero como no me ha pasado a mí, se las voy a contar la historia que no la digo yo, sino que hubo un estudio que se realizó a más de 2.000 personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y se hizo un libro al respecto de esto. Si ustedes quieren investigar un poco más, pues siempre está la opción de utilizar Dios Google y preguntar al respecto de las experiencias cercanas a la muerte y poder tener un poco más de información al respecto de ellas. Pero ¿cuál es la historia? Pues bueno, normalmente muere la persona y comienza a describir lo siguiente. Cuando la persona fallece, describe que siente como que se saliera del cuerpo. Esto algunos lo describen como que el alma se sale del cuerpo, como que su conciencia se sale del cuerpo, pero bueno, el tema es que describen que se salen del cuerpo, ¿cierto? Y que tienen la capacidad de poder ver, experimentar, escuchar, ¿cierto? Interactuar medianamente con su alrededor. O sea, se podrían ver muertos allí en el suelito, ¿cierto? Ahí con ataque al corazón o en la camilla, o bueno, dependiendo de dónde se haya muerto, van a poder verse a sí mismos o incluso van a poder ver a las personas que están a su alrededor. En plan así como que te levantara físicamente. No es algo así como que difuso ni místico, ¿no? O sea, despiertan, pero ven todo igual, igual de claro, así como tú estás viéndolo ahora. O sea, si tú miras a tu cuarto, tienes que pensar que cual día que te mueras, pues lo vas a ver igual. O sea, así en plan, misma calidad, misma definición, y pues la diferencia es que vas a ver tu cuerpito ahí en el suelo. Yo, ay, se me quedó el traje afuera. Entonces, pues, vas a ver tu cuerpecito y describen que pueden escuchar, ¿cierto? Pero que no pueden interactuar de manera directa. O sea,
tocan las cosas, pero no las sienten, o sea, las traspasan, no, son como espíritus, almas, ¿cierto? No digo varias palabras para que se hagan una idea, porque no es la definición exacta, pero para que lo puedan entender es algo así. Que simplemente pueden ver, pueden escuchar, pero no pueden interactuar. Y curiosamente hay algunas personas que tienen experiencias de que algunos seres vivos, o sea, algunas personas que están vivas, sí los pueden ver. ¿Quiénes son? Principalmente niños, principalmente pequeñitos, ¿de acuerdo? Hay una conclusión de por qué son los niños, pero yo no me voy a meter ahora en ese tema porque si no alargaría muchísimo la clase, pero principalmente son pequeñitos, ¿de acuerdo? En alguna de estas historias hablan así de que la esposa que estaba en casa vio que su hijito empezó a llamar papá, 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 y el papá estaba en el trabajo y que poco después se enteró que el papá había fallecido justamente en el momento en el cual el niñito le estaba haciendo el papá, papá, ¿cierto? Ahí en su casa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues hay una interacción con las personas que son más sensibles y que los pueden ver o que los pueden escuchar. Pero el general no los ve, no los escucha, pero ellos sí pueden escuchar a las personas. Y que pasado unos pocos minutillos de eso, ¿cierto? Se empieza como si la realidad se empezara a desvanecer. ¿Han visto estas películas cuando, por ejemplo, la Matrix, cuando de repente está en una parte y cuando entra en otra, como que se desvanece todo, como que si todo fuera una ilusión simplemente, y empieza a oscurecerse, a oscurecerse, a oscurecerse, y llegan a un lugar que se describe como un lugar oscuro, donde no se ve nada, que hay una pequeña luz que es irradiada por el cuerpo de la persona. O sea, yo me muero y llego después de esos minutos que pasé en la tierra, llego a un punto, a un lugar, a una zona de oscuridad, y que la única luz que se ve ahí alrededor es prácticamente la luz que se parece como si fuera emitida por mi propio cuerpo. O sea, el propio cuerpo del ser fallecido. Y que algunas veces puede ser más, otras veces puede ser menos, pero básicamente una luz que a nuestra alma, ¿cierto? Nuestro espíritu expele hacia afuera. Y que dentro de toda esa oscuridad se ve una luz a lo largo, hacia el final, en alguna parte de esa oscuridad absoluta se ve una luz. Y entonces las personas describen que van a esa luz. Algunos de ellos describen que ven algunas personas dentro de esa zona que están con miedo, están escondidos, y que algunos de ellos les tienen miedo a la luz, ¿cierto? Y le dicen que a la luz no tienen que acercarse, que les van a hacer daño y que se alejen de eso. Y bueno, a razón de eso, no sé si han visto la película Poltergeist, a ver no me acuerdo la pronunciación ahora, pero bueno, el tema es que es justamente la que dice y no te acerques a la luz, pues está basado en esas historias de que esos seres que están allí en esa parte, que hoy en día le podríamos decir que es el limbo, no es ni el cielo, no es el infierno, tampoco es la tierra, por eso le vamos a decir que es el limbo, no es ni aquí ni es allá, está ahí como al medio. ¿De acuerdo? Entonces esa zona que le vamos a llamar limbo presenta esa luz. Y que, como te digo, hay algunos que describen que hay personas que están escondidas con miedo, con la idea de no acercarse a la luz. Postergate, si no mal recuerdo, Postergate es la película a la cual me refiero. Es que como hablo en portugués todo el día hoy en día, y entonces tengo como la lengua un poco trabada. El tema es que, el tema es que como les digo, se describe esas personas, y los que han vuelto, pues se han acercado a la luz, y cuando se van acercando a la luz, algunos dicen que esa luz como que los absorbe, ¿cierto? Y que esa luz es más bien una especie de portal. Es una especie de como un pasadizo hacia otro lugar. ¿Hacia qué lugar? Pues bueno, aquí entramos con mucho de lo que es la fe. Cuando pasan esa luz, describen que llegan a un lugar que ellos le llaman cielo. Con cielo, pues yo sé que la palabra cielo, o sea, el cielo, es una palabra muy religiosa, ¿cierto? Entonces, cuando hablo del cielo, pues ya todos se imaginan los ángeles, Dios y todo el tema. Pero, pues voy a hacer referencia como al cielo, a un plano, ¿cierto? Que no es aquí, ni tampoco es el limbo, sino que sería un plano diferente. Llámale cielo, llámale, no sé, Valhalla, o
te venga mejor, ¿de acuerdo? Cada religión ha tenido diferentes nombres para esa dimensión. Hoy en día popularmente se conoce como el cielo. ¿De acuerdo? Y entonces estas personas describen que hay personas queridas, seres fallecidos, seres amados, ¿de acuerdo? Eh, Entonces han habido seres amados, ¿cierto? Que los están esperando o algunas personas describen que está una especie de ángel, ¿cierto? Que lo sienten muy cercano a pesar de que no lo conozcan. Esto de la historia de que cuando se mueren y vuelven y que vieron a un ser fallecido es la más común. O sea, en plan de que te moriste y los que murieron antes de ti, llámale tu mamá, tu papá, tus abuelos, ¿cierto? Personas queridas, cercanas a ti así como que te estaban esperando ahí para recibirte y darte la bienvenida, ¿cierto? Como que ellos se fueron de viaje primero que tú y ya cuando tú vas llegando al mismo lugar que ellos, pues te salen a recibir como te saldrían a recibir desde su casa. Algunos, como les digo, lo describen como ángeles, otros como guías espirituales, seres elevados, ocupan ese tipo de definiciones para referirse a los entes que no son la familia, ¿cierto? Que los están esperando allí en ese plano que vamos a definir como el cielo. Las personas que hasta este punto, la mayoría es la que recuerda hasta ahí. Y después de eso, pues que despiertan. La mayoría es lo que recuerda, llega hasta el punto de que es recepcionado, es recibido. Nada de San Pedro ni las puertas, no, simplemente que llegan y que son recibidos con los seres amados, esos seres elevados, y que ya luego, pues se les olvida lo que pasó y ya vuelven a su cuerpo como un momento a otro. Pero eso es como la mayoría, ese es el grueso de las personas que viven esas experiencias. Otros que recuerdan más y que logran dar más detalles al respecto de lo que sucede después de eso, describen como que si entraran a una especie de colegio, universidad, donde reciben aprendizaje, como que les presentan el lugar, les empiezan a enseñar, empiezan a tomar clases, ¿cierto? Para comprender y entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en ese lugar, dónde están, o sea, en plan, imagínate tú así, imagínate como que si en este momento te agarraran y plaf, te mandaran al cielo. ¿Sabes la cantidad de preguntas que vas a tener? ¿Cierto? O sea, piénsalo tú un momento. Y entonces, pues vas a tener muchas preguntas y como que en ese proceso de aprendizaje vas aprendiendo y respondiendo esas preguntas que tienes y que la persona que te enseña, en la mayoría de los casos, es ese ser, ese guía espiritual, ese ser elevado que te estaba esperando en la entrada cuando tú llegas. ¿De acuerdo? Y no hago referencia a los seres, a los familiares, sino que a ese ente o a esos entes que les describen como guías espirituales, ángeles, ¿de acuerdo? O seres elevados. Entonces, pues te capacitas, por así decirlo, con ellos y describen que al final de todo el juicio final, que tanto miedo la gente le tiene, ese juicio final que te vas a ver ante Dios, pues lo describen más bien como una especie de retroalimentación de lo que hiciste en esta vida. O sea, tienes la posibilidad de ver, ¿cierto? Todo lo que sucedió en esta vida y también incluso lo que sucedió en vidas pasadas. Y que a través de ver eso, no solamente como tú lo veías, sino que también lo ven o lo describen como si pudieras ver, sentir y experimentar lo que hiciste tú y lo que sintieron todas las personas que estaban alrededor al respecto de lo que tú estabas haciendo. O sea, imagínate y cuando yo me recuerde, pues mi vida, cuando me muere y me pase eso, voy a recordar lo que yo estoy diciendo ahora y lo que ustedes están sintiendo en este momento. Sí, en plan, imagínate, voy a tener un montón de información que asimilar. Entonces, voy a poder sentir y experimentar no solamente lo que yo estoy viviendo en este momento al expresarle esta historia, sino que también voy a poder sentir en cierta medida y entender lo que cada uno de ustedes está sintiendo, lo que está sintiendo Linet, lo que está sintiendo Yomara, Janet, Betty y todos los que están aquí. Bueno, son los que digo porque los tengo aquí en cámara de frente en primer plano. Entonces, pues, el resto no se ofenda, siempre voy moviendo la cámara para verlo a todos, pero ahí están las que veía aquí en principio. Entonces, es el hecho de que eh,
se da esta experiencia compartida y que es una experiencia más bien evolutiva para poder comprender lo bueno que hiciste y lo malo que hiciste en una perspectiva muchísimo mayor a la simplemente individual. Y que pues al final de ese pseudo juicio, pues tú determinas si quieres volver o te quieres quedar. ¿De acuerdo? Pues bueno, si me preguntaban si me quiera quedar, la mayoría se queda. La verdad es que la mayoría se queda porque bueno, es el cielo. De acuerdo, es el cielo. O sea, ¿para qué voy a dar un pasito para atrás si allá estoy tan bien, tan chingón, ¿cierto? ¿Para qué me voy a devolver a esta vida que tanto dolor, sufrimiento y tragedias tiene? Pero las personas que vuelven, todas tienen una razón y un motivo. En su mayoría los ocultan, los guardan, los cuentan simplemente como un secreto, solo a pocas personas por miedo de pasar el ridículo, de que los discriminen, de que los traten mal, que los traten como locos o cosas por el estilo, pero eh, la mayoría de ellos simplemente describe que volvieron, no porque quisieran volver así de en plan de, "Oh, voy a volver a sufrir nuevamente ahí a la tierra", ¿cierto? Sino que vuelven por un sentimiento de justicia, de querer ayudar a alguien, de un compromiso en que todavía te queda algo pendiente, que todavía tienes a alguien que cuidar, a alguien que proteger, sientes que todavía no terminaste el ciclo aquí abajo y que debes hacer algo más, ¿de acuerdo? Antes de volver definitivamente a ese lugar. Como te digo, esta última parte no es algo que recuerden todos, sino que son parte de las personas que lo han vivido, recuerda eso que te estoy contando, que lo describen de diferentes maneras, pero más o menos la historia es la misma. Entonces, luego de eso deciden volver y que a un chasquido de dedos se abren los ojos y que vuelven a estar en el mismo lugar donde fallecieron. Y que curiosamente hay una distorsión en el tiempo, porque cuando ellos vuelven han pasado cosas de minutos, un par de horas, ¿de acuerdo? Pero que sintieron que vivieron meses o incluso años ahí, en ese lugar que se describimos como el cielo. Entonces, que veían cómo pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y pasaba el chingo de tiempo y que luego simplemente cuando volvieron había pasado cosas de minutos. Entonces, eso nos deja también una experiencia de que quizás lo que decía Albert Einstein no es tan loco, sino que el tiempo es relativo. Y los que olvidan, pues mira, hay una teoría de por qué algunos lo recuerdan y por qué algunos los olvidan. Y eso es una clase que les doy a los alumnos avanzados cuando hablamos de tolerancia del SRA. De acuerdo a la tolerancia del SRA, que es el sistema reticulador activado, es como tu cable a tierra. Entonces, el volver con todos los recuerdos de esa experiencia, pues puede llevarte al borde de la locura. Si no, tu mente no has adaptado a la idea de que eso podría suceder, pues algunas veces la realidad vuelve loquita a las personas. Entonces, pues esto te lo digo así en plan súper resumido la clase, eso es como la conclusión. Pero la clase de sistema reticulador activado es muchísimo más larga, pero es más o menos eso, es como tu cable a tierra, por eso algunos recuerdan menos, otros recuerdan más. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque si eso llegase a ser verdad, pues significa que hay una vida después de la muerte. ¿Cierto? Y pues ahí se cumpliría que en realidad la energía no se crea ni se destruye, sino que simplemente cambiamos de estado. Ahora, detalles al respecto de si regresamos a la misma familia, si nos quedamos allá, qué es lo que nos dicen, qué es lo que sucede, qué es lo que te enseñan, cuáles son las leyes del universo infinito y si puedes ver la cara de Dios en persona. Mira, la verdad no lo sé. La verdad no lo sé porque no lo he vivido y si lo vivo no sé si vaya a recordar todo. Cuando me pase, no sé si será luego, si será en 20 años más o en algún momento, pues se los iré a contar a un grupo selecto de personas que sí les tenga la confianza como para poder contárselo. Los del diplomado están dentro. Entonces, pues bueno, el tema es que no lo he vivido directamente, entonces no podría darte esos detalles.
Como te digo, te estoy contando básicamente una historia que es muy popular y que todo el mundo conoce, y es algo que todo el mundo conoce, pero no nos hacemos los ciegos y decimos que no, que eso no sucede. Entonces está allí en la punta de la nariz, pero como la ciencia todavía no lo puede demostrar, pues todavía no lo creemos. Ya un ser muy maravilloso ya decía, dichosos son los que creen, ¿cierto? Sin haber demostrado, ¿cierto? O sea, sin haber comprobado. Entonces, porque eso es la fe. Entonces, ahora esto que les cuento abre la posibilidad de una vida después de la muerte, pero evidentemente también abre una posibilidad a una vida antes de la vida, ¿cierto? O sea, que hubo algo antes de que tú llegaras aquí, no es que aquí sea el principio, podría ser que sí, pero como también podría ser que no, que en la mayoría de los casos es no. Entonces existe la posibilidad de una vida pasada y esto se encadena muy bien a un tipo de terapia que hoy en día es súper popular en lo que es los procesos de hipnoterapia, que es los procesos regresivos a través de la hipnosis. La hipnosis regresiva hoy en día es muy utilizada y es una técnica que no solamente yo manejo, sino que es una técnica que maneja la mayoría de las personas que trabaja con hipnosis, porque es súper solicitado. O sea, la gente lo pide, lo paga simplemente por vivir la experiencia. ¿De acuerdo? Ya también hay estudiosos muy famosos al respecto de lo que son las regresiones a las vidas pasadas, como Brian Weiss y sus libros de muchas vidas, muchos maestros, ¿cierto? Y también sus respectivos libros al respecto de las regresiones y las vidas pasadas. Entonces, pues ahí hay mucho material, mucho material, ¿cierto? Que habla al respecto de esto. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pues mira, yo como hipnólogo te puedo decir, como te lo vuelvo a decir, no lo he vivido yo directamente y no te estoy contando una historia que te podamos decir es 100% vivida por el profesor, no, sino que te voy a comentar ahora una experiencia que viven mis pacientes, que yo también la he vivido en algún momento, pero no es la muerte, pero sí es la regresión. La regresión es algo muy interesante porque es un proceso en el cual a través de un estado de meditación profunda con un alto nivel de hipnosis puedes llevar a una persona a recordar hechos incluso antes de esta vida. Ya dentro de esta propia vida es muy fácil porque, bueno, se ha demostrado científicamente que la mente subconsciente almacena todos los recuerdos, ¿cierto? Incluso de lo que eres consciente y de lo que no eres consciente durante esta vida, incluso hasta antes de nacer. Y esto también abre otro cuestionamiento muy importante a lo que hoy en día socialmente parece correcto. Yo no sé si ustedes saben que existen las regresiones al vientre. ¿Han escuchado alguna vez hablar de la regresión al vientre? ¿Qué es una regresión al vientre? Es un proceso regresivo que nos hace recordar, nos hace revivir la experiencia, nos hace vivir la experiencia de estar nuevamente en el vientre materno. Pero ¿a qué edad? ¿Cuántos meses? ¿Cierto? Y pues la verdad es que hay recuerdos de personas que han hecho estas regresiones al vientre, incluso de pocas semanas de haberse concebido. O sea, cuando todavía era una cosita así, podían hacer que a través de una regresión podían describir cosas que pasaban a su alrededor cuando su madre todavía lo tenía muy chiquitito y ni siquiera sabía que estaba embarazada. Y esto sí lo he visto de manera personal. Y pues bueno, yo no quiero que me creas, sino que yo te digo que a veces necesitamos medir y sopesar esto del tema de en qué momento entra la conciencia, en qué momento pasamos de ser simples gametos, ¿cierto? O sea, un espermatozoide y un óvulo, en qué momento es el que pasamos a ser una persona, un ser. ¿Cierto? O sea, ¿en qué momento es el hecho de ser simplemente gametos, femenino y masculino, a ser una persona? Para mí, desde mi percepción, eso comienza en el mismo momento de la concepción. O sea, desde el momento en que pasas de ser dos gametos a ser un cigoto, ¿cierto? Que es el nombre técnico que se le da a la célula madre, que es la unión de los dos gametos. Para mí, ese es el punto donde llega la persona y entra la conciencia. Incluso cuando todavía tu cuerpo todavía recién está comenzando a gestarse. Eso es mi concepción. Hoy en día en Argentina hay un movimiento que no sé si lo apoyan o no lo apoyan, pero
hay un movimiento de esto de los pañuelos verdes, ¿cierto?, que están a favor del pro aborto. Yo no sé si tú estás a favor de ello o no, pero yo invito a que las mujeres que están a favor de ello y las que no, mediten un poco al respecto de esta situación, porque considerar un aborto, no, es mi vida, es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiero, ¿cierto? Incluso hubieron algunas propuestas de autorizar el aborto hasta cuando el niño ya hubiese nacido. O sea, ya el aborto está legalizado en algunas partes hasta varios meses de gestación. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿En cuál es el punto donde pasa de ser mi cuerpo al ser estoy matando un cuerpo que no es el mío? ¿Cierto? Estoy matando a mi hijo. Entonces, yo los invito a a la conciencia, por lo menos en este punto, que personalmente sí lo he vivido porque sí he hecho regresiones al vientre, tanto conmigo tanto como en otras personas. De hecho, mi primera experiencia dentro de la hipnosis como paciente fue una regresión al vientre, ¿de acuerdo? Y por eso lo comento, porque sí esa experiencia me llegó muy adentro y con el tema del aborto, pues yo digo, bueno, ¿en qué momento pasas a ser simplemente mi cuerpo a matar a una personita que no pidió venir, sino que la trajiste queriendo o no queriendo? Entonces, ¿cuál es la utilidad de una terapia así? Pues fíjate que cuando tú haces un proceso regresivo, se busca superar traumas, superar sobre todo lo que son regresiones dentro de esta vida. El objetivo de ellas es superar diferentes dificultades o traumas que se hayan producido. Y muchas veces cuando tú haces una regresión al vientre, la finalidad de ella es superar el proceso que tú puedas tener negativo con tu línea materna. O sea, los problemas que tú puedas tener con tu figura materna, con tu madre. Y a través de una regresión al vientre, a través de vivir una serie de experiencias relacionadas con ella, puedes superar algunos traumas que están relacionados con esa línea. Ahora, no me quiero salir del tema porque estoy hablando de regresiones a vidas pasadas, pero ¿qué es lo que pasa antes de la concepción? Pues también puedes llegar a la regresión a vidas pasadas y puedes obtener información al respecto de ello, ¿de acuerdo? Eh, puedes acceder a esa información, ¿de acuerdo? Ahora, el tema, ¿esa información se puede corroborar? Sí, se puede corroborar. Se puede corroborar porque se han hecho estudios al respecto de esto y también hay algo curioso al respecto de las regresiones, que las regresiones existen regresiones reales que son corroborables y que se pueden identificar si realmente ha sido así, pero también existen las regresiones falsas. ¿Qué es una regresión falsa? Una regresión falsa es un hecho, por ejemplo, que cuando las personas hacen regresiones existen 1000 Julio César, existen 1000 apóstoles, existen 1000, no sé, alguna reina de Egipto, ¿cierto? Cleopatra. Existen puros famosos, ¿cierto? Son todos famosos, todos en sus vidas pasadas fueron ricos, famosos, fueron reyes y personas súper populares. Bueno, el tema es que en la mayoría de los casos, pues esas son regresiones a vidas pasadas falsas, pero la persona que las vive las experimenta como si fueran reales. Pero desde el punto de vista técnico, pues hay una diferencia muy clara en lo que es una regresión real y una regresión ficticia. Entonces, yo te quiero invitar el día de hoy a pensar al respecto de esto. No te aseguro que con los temas de fe, a menos que tengas la posibilidad de que algo te suceda a ti mismo como una experiencia empírica, en la mayoría de los casos los temas de fe, pues eso, es fe. La fe es algo, es creer en algo sin tener forma de demostrarlo, porque en el momento de tener forma de demostrarlo, ya deja de ser fe, ¿cierto? Entonces, con estos temas siempre tenemos que utilizar un poco, abrir los ojos y como ya decía Timón, ¿cierto? Timón en la película del Rey León, decir, hay que ver más allá de lo que ves, ¿de acuerdo? Hay que quizás, mira, así como por ejemplo Dios no se muestra en persona, pero pues se ven las huellas, ¿de acuerdo? Entonces se ve el rastro. Ahí cada uno queda a decisión de cada uno de decidir creer o no, o si interesarse más dentro de este tema.
Quiero que lo mediten, quiero que el día de hoy entregué puntos muy, fibras muy sensibles, como lo que sucede después de que nos morimos. ¿Será real así? ¿Será? ¿No será? Y cuestiónatelo, pregúntalo, pregúntatelo. Si estás interesado en estos temas, busca más, busca más. ¿Qué es lo que sientes? Búscate en tu interior, tómate espacios de introspección para analizar tus creencias, para analizar tu cosmovisión al respecto de la vida. No te creas todo lo que te digan por ahí, ni siquiera te digo créete lo que te estoy diciendo, simplemente te digo, toma las piezas, busca las huellas y aunque no podamos ver al creador, pues las pistas de la creación te las va dejando, ¿cierto? Las huellas van quedando y así como te digo que quizás no tienes la oportunidad de poder saber si realmente existe una vida después de la vida, también tienes las huellas de otras personas que han pasado por ahí y que han vivido la experiencia y que quizás han tenido la valentía de poder compartir estas experiencias con las personas que no lo han vivido para prepararte, para intentar encaminarte o simplemente para contar algo que les sucedió y que no se lo querían quedar para ellos. Ahora, también otro punto muy interesante que les quiero que dejen a reflexionar es justamente el tema de en qué momento entra la conciencia a este mundo. ¿En qué momento pasamos de ser dos células simplemente del cuerpo a pasar a ser, que son células descartables? Los espermatozoides mueren, ¿cierto? A las 72 horas y los óvulos, pues a una vez al mes se va reciclando, ¿cierto? Entonces, pero ¿en qué momento pasamos de ser células descartables del cuerpo y pasamos a ser una vida? Cuestiónatelo, ¿en qué momento? ¿Cuál es el punto en el cual, no sé, algunos dicen semanas, otros dicen meses, a algunos les gustaría que fueran años, ¿cierto? Porque hubo una propuesta ahí que estaban pidiendo el aborto hasta un año. Imagínate. Entonces, pues simplemente en el momento en el cual pasamos de ser dos células independientes, descartables, a ser una, que es una célula madre, la cual genera la vida, a un cuerpo, literalmente un cuerpo en 9 meses. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, pues ya podrás determinarlo tú en base a lo que tú sientes, a lo que realmente sientes. Y pues bueno, ahí también una chica dijo, no, yo veo que eso lo tienen solo validado cuando es una violación, pero bueno, ¿qué culpa tiene la personita que nació de que eso hubiese sucedido? Entonces, pero cuestionense lo que creemos bueno como lo que creemos malo. Y también, pues cuestiona tu momento, ¿qué es una vida pasada? Que realmente antes de esta vida, ¿qué es lo que éramos? ¿Existe la posibilidad de conocerlo? Claro, evidentemente existe la posibilidad. Es muy agradable, siempre causa mucha curiosidad. Y pues la responsabilidad de determinar la conclusión de la clase del día de hoy queda en la mano de los 280 participantes que han estado escuchándome el día de hoy, domingo, ¿cierto? Pero antes de despedirme, antes de darle la despedida a todos, sí, quiero avisarles que como todos los meses es de costumbre, quiero realizar un curso en vivo, ¿cierto? Al respecto de las personas que están más interesadas en este tema particular. ¿De acuerdo? Para no simplemente quedar en una teoría, sino que para llevarlo a la práctica, para verlo, para sentirlo, para experimentarlo tú mismo o tú misma. Y el día de hoy, pues les quiero dar el aviso, pues como es de costumbre, como les digo, siempre una vez al mes doy un curso avanzado totalmente en vivo, porque no sé, algunos piensan, no, el curso en vivo es mejor. Ah, bueno, en realidad el en vivo y el grabado es más o menos lo mismo, si digo lo mismo, pero a la gente le gusta estar, por supuesto, en el en vivo porque puedes interactuar, preguntar allí, y como son clases avanzadas, siempre les doy el espacio de preguntas más directas porque son grupos no de 300 ni 400 gente, sino que son grupos de 30 o 40 personas que me permiten un manejo muchísimo más personalizado. Ya lo saben los alumnos del doctorado, que son 25 seleccionados y que tengo una llegada muy, muy directa con cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que los quiero invitar el día de hoy? Si te gustó esta clase, pues te va a encantar lo que es la especialidad en regresiones. Les quiero invitar a este curso que yo voy a dar, lo voy a leer para no decirles mala información. Este curso lo voy a dar el domingo 5 de noviembre, ¿de acuerdo? Es el primer domingo del mes de noviembre, el domingo 5 de noviembre, y el curso va a ser una especialidad en regresiones. Requisitos mínimos para tomar este curso, pues evidentemente el curso de hipnosis tradicional, ¿de acuerdo? Porque no te vas a poner a hacer regresiones si no sabes llevar a una persona a un FP4. No, profesor, no lo he tomado todavía.
te lo tomas este sábado, no pasa nada. No, es que no puedo estar los sábados, tampoco, no pasa nada. Te mando la grabación de la clase para que la puedas ver y te puedas preparar. Todavía faltan 3 semanas para el curso. Entonces, como requisito mínimo, el curso de hipnosis tradicional y va a ser el curso de especialización en terapias de regresiones. Por supuesto, como todo curso avanzado, es un curso que voy a dar yo, no es un curso que se dio anteriormente. ¿De acuerdo? Es un curso que voy a dar yo al respecto de esto. Entonces, como todos los cursos avanzados, tienen su respectiva certificación, avalado por la Fundación Nueva Conciencia y por el Seminario de Cultura de Paz de las Naciones Unidas y por la STPS y la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Bueno, ahora que ya sabemos eso, ¿qué es lo que van a aprender? ¿Qué es lo que vas a aprender evidentemente en esta clase? ¿Qué es lo que te voy a enseñar? ¿Y por qué sería interesante que lo tomaras, por lo menos si estás interesado en poder conocer este tipo de experiencias? Te quiero comentar que lo primero es que voy a enseñarles cuáles son los objetivos planteados en una regresión. Porque hacer una regresión por hacerla pues no tiene sentido. Tiene que ser planteando con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que buscamos dentro de una regresión? Y les voy a enseñar cuáles son todos los posibles objetivos. E incluso, pues, hay algunos objetivos recreativos, pero pues hay otros que son muchísimo más profundos. Entonces les voy a enseñar todas las posibilidades de variantes que pueden tener como un planteamiento terapéutico o recreativo a la hora de realizar una regresión. Les voy a contar cuál es la diferencia entre una regresión real y una regresión falsa. Porque en principio el paciente lo vive igual, o sea, el paciente no lo diferencia. Si se vio siendo Cleopatra, va a jurar de pancita en el suelo que es Cleopatra. ¿De acuerdo? Porque lo va a vivir, lo va a experimentar y lo va a saber, sentir que fue realmente ese personaje. Pero pues nosotros tenemos que tener una visión más profesional porque al saber si es una regresión real o una regresión ficticia, podemos sacarle provecho de una o de otra manera porque cada una de ellas tiene su respectivo beneficio y pues no son los mismos. Entonces hay que identificar si realmente estamos en una regresión falsa o una regresión ficticia para poder sacar el real provecho. Ahora, ¿cómo hacer una regresión paso a paso y las diferentes metáforas para poder inducir una regresión de forma correcta? Existen muchos caminos para hacer una regresión y el día domingo 5 les voy a enseñar, por supuesto, diferentes metáforas para poder inducir un estado de una regresión. ¿De acuerdo? Vas a aprender cómo superar los traumas a través de las regresiones, vas a aprender también cómo traer sabiduría y conocimiento de una vida pasada. Es algo que interesa muchísimo. De hecho, pues dentro de mi perspectiva, los principales objetivos son estos: superar traumas y, por supuesto, traer sabiduría y conocimiento de una vida pasada. Son los principales objetivos que tienen una regresión y te voy a enseñar cómo ejecutarlos a la hora de un proceso regresivo. Y vas a aprender qué hacer cuando se producen efectos no deseados. Porque, pues, como toda hipnosis, a veces pasan cosas que nosotros no queremos. ¿De acuerdo? Pasan cosas que no deberían pasar. Y, pues, el otro día, justamente, una alumna ahí en el diplomado me estaba contando que estaba haciendo una regresión y que, pues, la chica no veía nada en la regresión y de repente, cuando la quería sacar de la regresión, sintió que le estaban apretando. Bueno, para ponerlos en contexto, la chica tenía un cáncer en la vejiga. Y entonces, pues, sintió que le empezaron a apretar la vejiga, hacia el abdomen, como si la estuvieran pisando, ¿cierto? Le empezó a doler durante el proceso regresivo, en el punto que cuando estaban en eso no veía nada, pero cuando iba a salir comenzó a sentir un dolor muy, muy fuerte y comenzó a sentir que había alguien que la estaba pisando, o sea, estaba teniendo una regresión sensitiva. Y entonces sintió que la estaban pisando y pues la chica en ese momento, cuando vio que la paciente tenía un dolor y que estaba relatándole esto que te estoy relatando a ti, pues no supo cómo reaccionar del todo en ese momento, se asustó un poquito, pero rápidamente logró entrar en sí, lo logró controlar súper bien. De hecho la felicité ahí en la clase del diplomado, fue el día de ayer, si no mal recuerdo que esta anécdota pasó, ¿cierto? Sí, ahí veo llamar así, pasó ayer, ¿cierto? Entonces, pues ayer nos contó esta anécdota y justamente pues lo logró
manejar súper bien, sacar a la chica de esa situación y ya luego después de esa situación la chica le contó justamente que ella había sufrido bueno, en realidad hizo justamente un aborto voluntario y que eso después le generó un trauma y que hasta el día de hoy se sentía muy, 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 muy arrepentida de lo que había hecho, que fue un aborto inducido, justamente enlazado a lo que estábamos hablando, y que le generó un trauma que luego le detonó pues un cáncer de la vejiga. Entonces, pues en ese momento la alumna lo manejó bien y eso es lo importante. Y aquí en esta clase, pues te voy a enseñar cómo manejar esas situaciones que en principio, aunque tengas experiencia, las primeras veces que te pasa, pues sí asusta bastante y hay que saber cómo manejarlas porque si no el paciente pues puede pasar un mal momento temporal, no se va a morir, pero sí va a pasar un mal momento, una mala experiencia. Entonces, pues es importante y es responsable saber cómo manejar esos efectos no deseados. Y por supuesto también cómo utilizar las órdenes poshipnóticas a tu favor para darle una continuidad al paciente y que te permita trabajar con la misma regresión muchas veces, porque la mayoría de los casos tú tomas una regresión, después viene otra, después viene otra, después cosas diferentes, pero yo te voy a enseñar órdenes, algunas órdenes específicas poshipnóticas para poder dejar un anclaje directo a esa regresión y que en el caso, porque fue el caso de la alumna del diplomado que le pasó esto, pues pueda volver a trabajar, ¿cierto? Con esa misma regresión que en ese momento no la logró superar, no la logró procesar, pero que luego puede volver y continuar trabajándola aplicando técnicas ya más con calma y con quizás mejor preparación, porque cuando te tomas de sorpresa, pues hay que aplicar, o sea, plan bombero, hay que apagar el fuego rápido, ¿de acuerdo? Y ya luego, pues ya lo puedes solucionar de una mejor manera con más calma. Todo eso te lo voy a enseñar el día domingo 5, ¿de acuerdo? Domingo 5 te voy a enseñar todo esto que te acabo de comentar y el valor del curso, pues como siempre les traigo pedazo de regalo porque ustedes saben cuánto cuesta una sesión de una regresión de 100 a $150 por sesión, porque las regresiones como son temas muy puntuales no es una continuidad terapéutica, sino que se hace una vez y por eso son normalmente un poquito más caras. Pero pues el día de hoy, aunque sea un curso de varias horas y una capacitación de especialidad conmigo en vivo, pues la fundación siempre se rifa ahí y pone todo el apoyo para los alumnos que quieran participar. Los del diplomado, pues obviamente ya tienen ese pase libre. Las personas que tomaban el diplomado, pues cuando son temas de hipnosis, pues considérense dentro. ¿De acuerdo? Así que los del diplomado ya están inscritos. Entonces, para el resto que no están en el diplomado, pues les aviso cuáles van a ser los valores, que igual son súper, súper reducidos y están al alcance de la mano de todos. Así que pongan mucha atención. Voy a partir de los más caritos hasta los más bajos, dependiendo de tu país. Para Europa, el valor es de 150 euros. Para los Estados Unidos, el valor es de solo $100. Para México, pues ya empezamos en Latinoamérica, así que los valores bajan enormemente, así que pongan mucha atención. Para México el valor es de solo 1.200 pesos mexicanos. Para Bolivia es de 345 pesos bolivianos. Para Argentina de 35.000 pesos argentinos. Chile son solo 50.000 pesos chilenos. Colombia 250.000 pesos colombianos, ¿cierto? Para Perú son solo 200 soles y para Ecuador son solo $50. Así que si tú quieres participar en este curso, en los próximos minutitos, tu profesor asignado va a mandar una invitación para que tú puedas aprovechar una de las 20 becas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque 10 y los del diplomado pues ya están reservadas. Así que hay 20 becas disponibles para los alumnos, los 20 más rápidos. La clase es en 3 semanas. Así que como se las aviso con anticipación, tienen la posibilidad de que si no lo puedes pagar así de una sola vez inmediatamente, pero quieres participar, no te preocupes, realiza un abono para reservar tu cupo y el excedente lo puedes pagar antes del evento. Así que tienes la posibilidad de pagar una porción ahora y la otra porción antes del evento en 15 días, de 20 días más. ¿De acuerdo? Así que les aviso con antelación para que después me digan, no, es que me pilló a última hora y no pude participar y me quedé sin cupo, pues ya sabes. Lo haces, realizas tu abono con lo que puedas ahora para reservar tu cupo y no te quedes fuera y el excedente ya lo puedes pagar antes del día 5. Así que esa promoción, como en todos los cursos en vivo, es una facilidad para ustedes y que por supuesto que no se pierdan estas clases tan valiosas y que los ayudan a ustedes de manera directa y que ayuda a la Fundación a poder seguir dando estas clases gratuitas que nosotros damos todas las semanas.
Así que chicos, espero que la clase del día de hoy les haya gustado, la hayan aprovechado al máximo. Y como siempre te digo, si estas clases gratuitas te gustan, pues los cursos avanzados te darás cuenta que son otra cosa. Así que es un nivel completamente diferente, tanto en tecnicismos como en calidad de información. Así que chicos, cordialmente invitados al curso de especialización en regresiones. Me despido de los que veo aquí en cámara: Linet, Yomara, Betty, Cecilia, Socorro, Paula, Ruth, Patricia, Flavia, Mariluz. ¿A quién veo más por acá? A Janet, Margarita, Grace y Dalia, ¿cierto? Lidia, Alicia, Aquilino, María, que siempre me pone puros números allí, pero ahí está María, ¿cierto? Que ya le conozco la carita. Mónica, Atilino, Roberto, y ahora todos me abren la pinche cámara. Imagínate, 200 cámaras abiertas. Ofelia, Ana, Carmen, Luz y Rosel. Terminé, ya no hay más cámaras. Así que, Prisca también. Les mando a todos, chicos, un fuerte abrazo, un cariño. Y como me despido de ustedes, también les abro el audio para que ustedes se puedan despedir. Nos vemos en la próxima. Que tengan feliz tarde. Chao, chao. Chao, Ahí les abro el Muchísimas audio. gracias, chao. Fran. Hasta Te la quiero mucho. próxima. Gracias a todos. Cuídense. Gracias. Bonita Gracias. semana. Gracias. Excelente Bye. noche, compañeros. Gracias. Gracias.